Aleluya, mis amados, Dios los bendiga grande, poderosamente en esta nueva mañana, este nuevo tiempo en bendición, donde nos podemos reunir a través de este medio para recibir el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra del Señor. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana, ¿y tú por qué lloras? Son muchas las causas, iglesia, por las cuales como hijos de Dios podemos llegar a llorar. Pero, ¿cuáles de ellas son sinceras? ¿Cuáles de ellas tienen validez delante de Dios? En algún momento seremos caprichosos frente a lo que estamos anhelando, frente a lo que estamos deseando. Nuestras lágrimas sencillamente no son oportunas delante de Dios. Yo quiero que miremos en esta mañana a través de la palabra qué nos habla el Señor, qué puede causar ese llanto, ese lloro en la vida de sus hijos realmente. En el segundo libro de Reyes, quiero que vayas allí conmigo. Segundo libro de Reyes, el capítulo 20. Allí vamos a mirar el primer aspecto que queremos determinar en esta hora. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 1. Y dice la escritura allí, mi amada. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Ojo con lo que dice ahí la palabra. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y mira lo que dice ahí: y lloró Ezequías con gran lloro. Amén y amén. Qué impresionante lo que está narrando la palabra, ¿no? Dios envía al profeta Isaías al rey Ezequías y le dice: ordena tu casa, porque morirás. Dios ya estaba diciéndole: tu vida sobre esta tierra ha acabado, pronto partirás de este lugar. Pero Ezequías, escuchando la voz del profeta, de lo que Dios le estaba diciendo, dice que él clamó a Dios, que le dijo: Señor, yo he andado en integridad delante de ti, he hecho las cosas que te agradan. Pero me llama la atención en la escritura que la palabra dice: y lloró Ezequías con gran lloro. ¿A causa de qué venía el llanto de Ezequías? El llanto de Ezequías venía a causa de que sabía que iba a morir. Muchas veces el llanto puede llegar, el lloro puede llegar cuando sentimos que la muerte nos está asediando. Él sentía, obviamente, y sabía ya de parte de Dios que la muerte estaba cerca, que la muerte obviamente iba a llegar sobre su vida. Cuando hay alguien que está enfermo, cuando hay alguien que está viviendo una enfermedad terminal, cuando sabe que su cuerpo no está en la manera correcta, siente la muerte cerca, y eso produce un llanto sobre la vida de esta persona. Es algo natural, es algo que sencillamente pasa como seres humanos, aún como hijos de Dios. Y debemos saber, iglesia, que Dios nos entiende, que Dios nos comprende. La respuesta que dio el Señor obviamente aquí al rey Ezequías es que le añadiría 15 años de vida. Dios escuchó el clamor de Ezequías y Dios en su soberanía permitió que él viviese 15 años más. Si en algún momento tú que me estás escuchando has sentido la muerte cerca de ti, has sentido que ese instante está por llegar, clama a Dios. El lloro, el lamento, claro, es algo natural, pero la actitud de Ezequías fue una actitud correcta, donde él pudo mostrar sinceramente cómo sabía que de Dios era la vida. Y aunque Dios ya hubiese determinado que él iba a partir, con esa oración tal vez, quizás podría llegar a tocar el corazón de Dios. Y efectivamente, iglesia, eso fue lo que sucedió. Nosotros lloramos entonces cuando sentimos la muerte cerca,
cuando sentimos que este suspiro de vida está por terminar sobre nosotros. Dios te entiende, Dios sabe lo que tú sientes, Dios sabe tal vez el temor, y como hijos de Dios no tememos a la muerte, pero definitivamente la vida es un regalo hermoso de parte del Señor. Tu familia, tu esposo, tus hijos, lo que el Señor haya entregado en tus manos es una bendición. Tú puedes llorar, pero también puedes clamar. A eso es a lo que quiero que el Señor nos lleve en esta hora, a entender que tenemos un Dios poderoso, que entiende nuestras debilidades, que se hace fuerte en nuestras debilidades, que Él fue el que nos dio la vida y Él es el único que nos va a quitar la vida, iglesia, de esta tierra. Eso es lo que nosotros debemos entender. Hoy solo rinde tu corazón a Dios. Él sabe y ha visto tus lágrimas. Si tú que me estás escuchando eres alguien que por un instante has estado enfermo y esa enfermedad te ha llevado a creer, a pensar que vas a morir y tus lágrimas han sido derramadas, yo quiero decirte en esta hora, Dios tiene el poder para darte larga vida sobre esta tierra. A Ezequías le fueron añadidos 15 años. 15 años que él iba a saber valorar con todo su corazón, con todo su ser. Y si ese hombre había estado cerca de Dios como lo había hecho y había hecho lo recto delante de Dios, ¿cuánto más lo iba a hacer de ahí en adelante? La vida y cada día, iglesia, es una oportunidad para valorar lo que tenemos, para valorar a Dios en nuestras vidas, para valorar el suspiro de vida que sencillamente tenemos. Valóralo día tras día. Sí, tus lágrimas pueden estar, pero más allá de tus lágrimas está el clamor que tú puedas presentar delante de la presencia del Señor. En el primer libro de Samuel, ve allí conmigo, el capítulo 16, el verso 1. Primer libro de Samuel, 16, 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Una exhortación fuerte de parte del Señor a la vida de Samuel, ¿no? Y le dice claramente: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Samuel, llorarás a Saúl? Obviamente Samuel amaba a Saúl, lo respetaba, lo honraba como rey de Israel, pero ya Dios lo había desechado por la desobediencia de Saúl. Y lo que estaba haciendo Samuel equivocadamente allí era llorar porque seguía viviendo en ese pasado y no evidenciaba el presente que ya Dios estaba entregando a él y al pueblo de Israel. Tú lloras cuando sigues viviendo en el pasado. Tú lloras cuando sigues recordando lo que algún día fue. Y lo que algún día fue, iglesia, es eso, lo que ya no está. Tú debes vivir tu presente. No puedes quedarte lamentando en las cosas que sucedieron antes, en lo que hiciste mal, en lo que pudiste hacer. No. Samuel estaba llorando a alguien que ya el Señor efectivamente había desechado. Ya el Señor había colocado sus ojos en David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahora Samuel y el pueblo deberían mirar a David como ese nuevo rey que Dios había escogido. Mi pregunta para ti es: ¿tú sigues viviendo en el pasado? ¿Lloras por las cosas pasadas? ¿Lloras por lo que algún día tuviste y perdiste? Puede que tú hayas perdido posesiones, riquezas. Puede que hayas perdido aún tu propia salud por los años, pero tú no puedes seguir viviendo en el pasado. Vive tu presente, y el presente en Cristo, iglesia, siempre va a ser un presente en bendición, siempre va a ser un presente en victoria. Muchos se la pasan llorando y lamentando lo que hubo antes, lo que sucedió antes. No, la vida a costa de eso. Un día es una nueva oportunidad para ver la gloria de Dios. Un día más es una oportunidad para ver el poder de Dios sobre nuestras vidas, para darnos cuenta que el Señor no nos ha soltado de su mano. ¿De qué nos sirve llorar sobre lo que ya no está? ¿De qué nos sirve llorar sobre lo que ya perdimos? No tiene esencia.
Glorifica a Dios por lo que estás viviendo. Glorifica a Dios por ese nuevo presente y ese nuevo futuro que, estando en las manos de Dios, será un futuro de bendición. El futuro que le esperaba a Israel en las manos de David era un futuro de bendición, porque ese hombre sí iba a ser guiado por Dios directamente. Samuel no podía seguir llorando por él. No podía seguir lamentando. No es casualidad que esto esté en la Escritura. Que el Señor le dijera: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo? ¿De qué sirve vivir en el pasado? No nos sirve, iglesia. Vive tu presente, vive el futuro en las manos del Señor. Tienes que saber que Dios está contigo. Tienes que saber que Dios te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria, y que el Señor no nos soltará de su mano un solo instante. No llores más por tu pasado, no sirve. El pasado ya quedó atrás. Mira sobre lo que Dios está trayendo. En el Señor cada día es una nueva oportunidad de ver su gloria, de ver su bendición. Donde no hay nada, Él hará mucho. Donde hay un sequedal, Él levantará sencillamente olivos, la hierba fresca. Y eso es lo que tú y yo debemos creer en las manos del Señor. No sigas viviendo en el pasado. Vive tu presente y anhela ese futuro realmente en el Señor. En el libro de Lamentaciones, las Lamentaciones de Jeremías, ve allí conmigo, Lamentaciones, vamos a observar el capítulo 1, el verso 2, Lamentaciones 1, 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron ¿qué? Enemigos. Esas Lamentaciones de Jeremías, iglesia, es un libro obviamente enfocado en el pueblo de Israel. Y cuando la Escritura habla de esos amantes, habla de la infidelidad del pueblo de Dios con el Señor. Habla sencillamente cómo ellos se rindieron a dioses falsos y que de nada les habían servido esos dioses falsos. Jeremías decía: no tiene quien la consuele de todos sus amantes, de todos sus amigos le faltaron, se volvieron ¿qué? Enemigos. Y cuando veo este pasaje, ¿cómo se sentía Israel? Israel se sentía solo, porque Dios en un momento determinado había tenido que disciplinarles, había tenido que darles la espalda en un sentido figurado, y era dejar que ellos fuesen pasados por el fuego, por la prueba, por la esclavitud, por la cautividad nuevamente. Pero ¿por qué era que Dios había permitido eso? Por la desobediencia de ellos. ¿Cómo se sentían ellos en ese momento? Se sentían solos, lloraban, como dice la palabra, amargamente. Amargamente llora en la noche. Definitivamente lloramos, iglesia, cuando nos sentimos solos. Lloramos cuando observamos a nuestro alrededor y vemos que tal vez los que algún día estuvieron ya no están. Lloramos sencillamente cuando sentimos esa soledad profunda de no tener a alguien que nos ayude a levantar nuestras manos, de no recibir una palabra de consejo, de fortaleza. El llanto viene naturalmente a causa de eso. El momento que estaba viviendo Israel en ese instante, pues era un momento de soledad. Dios tuvo que dejarlos así. ¿Pero para qué? Para que ellos volviesen su corazón a Dios. Porque definitivamente el único que nunca nos dejará solos es el Señor. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros me dejaréis solo, pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Los que habían caminado con Él durante 3 años, los que habían estado con Él cenando en cada momento, en cada instante, en cada predicación, en cada peregrinación, ahora esos, ninguno de ellos iba a estar con Jesús, pero había uno que sí iba a estar con el Señor, su Padre Celestial. Y aunque lloramos cuando nos sentimos solos, sabemos fielmente que el Señor está allí para consolarnos, para ayudarnos, para levantar nuestras manos. Cuando te sientas solo, llora, porque Dios mismo vendrá y secará tus lágrimas. Porque más que nadie, Él puede entender el sentido de la soledad. Jesús comprende lo que es estar solo.
Jesús comprende lo que es estar rodeado de muchos, porque estuvo rodeado de multitudes que le seguían. Pero cuando Él más lo necesitó, ninguno de ellos estuvo. Él entiende fielmente esto. Él vendrá y nos consolará, Él vendrá y levantará nuestras manos, Él nos dará nuevas fuerzas para seguir adelante. Y aunque Dios tuvo que permitir esto sobre su pueblo, con ese mismo amor volvió a ellos, les atrajo con lazos de amor. Cuando el corazón de ellos se rindió nuevamente a Jehová de los ejércitos, el Señor con su amor los recibió, porque ese es el amor y la misericordia de Dios. El llanto entonces viene, iglesia, cuando nos llegamos a sentir solos. En el primer libro de Samuel, vuelve allí, el capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Verso 9 dice la escritura: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y ¿qué dice ahí? Y lloró abundantemente. Pues hermanos, lloramos sencillamente cuando nuestra alma se siente en amargura. Y así estaba el alma de Ana, con un anhelo profundo de darle un hijo a su esposo, pero era una mujer estéril. Y ella postrada, orando ante la presencia del Señor, con esa amargura y con ese lloro abundante, clamaba a Dios para que el Señor le entregase una respuesta. ¿Cuántas veces tu alma, mi alma, ha estado en amargura? Esas son lágrimas difíciles, son lágrimas que duelen. Y la amargura viene obviamente porque no hay algo dulce, porque no vemos la respuesta de Dios, porque no vemos la bendición de Dios, porque a veces puedes mirar tu vida y lo que tú anhelas, lo que tú deseas, tal vez no está sobre tu vida, y hay ese lloro con amargura. Es con un dolor profundo, y el lloro que Ana expresaba acá era con un dolor en su corazón. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de la palabra? Que Dios vio sus lágrimas. No era un capricho, y por eso comencé este mensaje diciéndote, no podemos llorar caprichosamente. Lo que Ana anhelaba era algo bueno, no era un capricho, era un deseo. Una de las realizaciones de una mujer en un momento determinado es ser madre. Y ella quería obviamente ser madre, experimentarlo, lo que eran esos 9 meses, lo que era dar a luz, lo que era ver la felicidad de su esposo al ver a ese hijo que nacía, que iba a ser Samuel. Pero antes de todo eso, antes de ver la gloria de Dios, antes de ver la bendición de Dios, hubo un lloro con amargura. Y eso muchas veces va a suceder en tu vida y en mi vida. Antes de ver la gloria de Dios, tal vez van a haber momentos amargos, lágrimas amargas, que van a doler. Pero el hecho de que en algún momento llores de esta manera no quiere decir de que Dios no va a mostrar su gloria, no quiere decir de que Dios no se va a glorificar, Él se va a glorificar. Él tiene el poder para hacerlo. Dios escuchó la oración de Ana. Y ella le prometió, si tú me das ese hijo, yo te lo entregaré. Y ella lo tuvo por un tiempo. Y después que lo hubo destetado, lo entregó, fue y lo llevó al sacerdote. Y el Señor le bendijo después de eso y le dio otro hijo. Ese es el amor de Dios. Él ha visto tus lágrimas, Él ha visto tu quebranto, Él ha visto tu dolor, pero también debes saber que la bendición llegará sobre tu vida. No siempre estarás en esas lágrimas de amargura. Ese tiempo pasará. Y tal vez después tu llanto sea de alegría, de gozo, de júbilo, de agradecimiento al Señor, porque Él escuchó tu clamor, porque Él escuchó tu oración, porque Dios estuvo ahí, no te soltó ni un solo instante. La reflexión que tenemos entonces en esta mañana, iglesia, es precisamente a venir al Señor, a que Él entiende tus lágrimas, a que Él ve lo que vives, lo que sientes,
Pero quiero terminar con esto, Mateo 5, verso 4. Mateo 5, verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando el Señor Jesucristo entrega esta bienaventuranza, ¿por qué dice bienaventurados los que lloran? Y por qué además de esto dice, y ellos recibirán consolación. Lo que Jesús estaba expresando acá era los que lloran su pecado, los que reconocen que se han equivocado delante de Dios. Esos van a recibir consolación. Los que saben que le han fallado a Dios, los que saben que han pisoteado la sangre del Hijo de Dios y lloran en la presencia del Señor diciéndole, Padre, perdóname porque he hecho lo malo delante de tus ojos. Esos que lloran su pecado, esos son los que van a ser consolados. Y si hay unas lágrimas valiosas delante de Dios, son esas. Cuando reconocemos que nos hemos equivocado. Son unas lágrimas que Dios ve en nuestras vidas y las valora. Porque el que es capaz de llorar su pecado, también será capaz, obviamente, de afrontar, de mirar a Dios y de decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabes que sus hijos han dejado de llorar su pecado? ¿Sabes que sus hijos hemos dejado de llorar nuestra maldad, nuestra iniquidad? Y nos hemos olvidado por un momento de lo que el Señor efectivamente quiere en nuestras vidas. Ese pasaje que acabamos de leer es hermoso. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa consolación es el perdón de Dios. Esa consolación es el amor de Dios en cada una de nuestras vidas. Hoy yo te pregunto, ¿cuál es la razón por la que tú lloras? No llores por cosas vanas, no llores por cosas que no tienen sentido. Lo que acabamos de analizar en esta mañana nos deja ver que Dios nos entiende, que Dios ve nuestras lágrimas, que Él nos consuela, que Él nos ayuda, que Él nos responde, que esas lágrimas de tristeza, de amargura y de dolor no serán para siempre, que no puedes seguir llorando por tu pasado, sino que veas tu presente y tu futuro sencillamente en bendición. Que si en algún momento has sentido la muerte cerca, pues obviamente Dios ha visto tus lágrimas, pero también debes saber que cuando clamamos a Dios, Dios es misericordioso, como lo hizo con el rey Ezequías, dándole 15 años más de vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe. Él ve lo que hay en nuestro corazón, Él ve nuestra soledad muchas veces, pero lo más importante es que, aunque muchos nos dejen solos, y aunque lloremos, iglesia, nuestro Padre está con todos nosotros. Padre amado, quiero darte las gracias. Quiero darte la gloria y la honra en este momento. Y quiero pedirte, Dios amado, en el nombre de Jesús, que tú puedas ministrar en esta mañana de una manera especial, que puedas tomar cada vida, cada corazón. Mira el dolor, mira el quebranto, mira la soledad de muchos de tus hijos. Fortalécenos, llénanos de tu presencia, llénanos de tu espíritu, Señor, y no nos sueltes por un solo instante. Tú secarás nuestras lágrimas, tú estarás con nosotros en los momentos más difíciles. Algún día nuestras lágrimas serán de alegría, de gozo y de júbilo cuando nos encontremos cara a cara contigo, Señor, allá en tu presencia. Danos fortaleza mientras estemos en esta tierra, Dios. Sé escudo alrededor de tus hijos, no nos sueltes de tu mano por un solo instante, Dios. Hoy yo bendigo cada vida, cada corazón, Señor. Te pido que este mensaje corra, que este mensaje fluya, Señor, y llegue a los rincones más recónditos, Señor, donde no ha llegado tu palabra. Tú lo puedes hacer, y que esta palabra traiga alivio, que esta palabra traiga consuelo al corazón de tus hijos, Señor. Hoy te doy gracias, hoy te doy la gloria, hoy te doy la honra, porque tú eres Dios fiel y Dios poderoso.
Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Qué bendición la palabra del Señor. Él entiende las condiciones, las situaciones, Él ve tus lágrimas, pero que lo que Dios nos ha hablado en esta mañana nos ayude, nos fortalezca realmente, para que nuestras lágrimas no sean vanas, para que las lágrimas que salgan de nuestros ojos realmente tengan una razón de ser. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ayúdame a predicar la palabra compartiendo este mensaje con muchas más vidas, con tus amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, para que la palabra del Señor se extienda cada día más. Fuerte abrazo en Cristo Jesús, y confiando en el Señor estaremos esta noche en nuestro estudio bíblico de Hechos de los Apóstoles. Un fuerte abrazo, Dios te guarde, Dios te bendiga. Y no olvides, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios te guarde, Dios te bendiga.